Hola, muchas gracias. Bienvenidos todos. Una cosa es que queréis, os podéis activar la cámara y así os veo las caras, ¿eh? No importa si estáis en pie y sin arreglar, que estamos todos igual estos días. ¿Se ve y se escucha bien? Bueno, pues perfecto. Voy a cambiar la vista porque si no... vamos a ver. Bueno, ya os digo que yo con el Zoom no me llevo muy bien, pero voy a hacer lo que pueda. Bueno, os voy a silenciar a todos, ¿vale? Pero después, si queréis, podéis abrir vuestros micrófonos para hablar, comentar, preguntar, todo lo que queráis, ¿vale? En fin, esta es la primera charla de muchas, no sé si son 22 o no sé cuántas, una barbaridad. Priscila Salazar de su preescolar ha organizado una maratón de charlas sobre educación sin escuela. Esta es la primera y van a durar, hoy es jueves, van a durar hasta el sábado o el domingo, Priscila. Bueno, todo el fin de semana tenemos charlas de educación sin escuela. Me voy a sentar para... Mira, dura hasta el sábado, me dice Priscila, gracias. Me voy a presentar para la gente que no me conozca. A veces se me hace un poco raro cuando llega gente que no me conoce, porque yo empecé a tener presencia en Internet en el año 2008 y estamos a 2020, ¿vale? Entonces he hecho muchas cosas. Hay más de 1000 artículos míos publicados, más de 300 vídeos, más de 100 episodios de podcast, un montón de entrevistas. Entonces, realmente si uno investiga un poco la educación en casa, en algún momento se topa conmigo, se topa con Priscila y ahí se topa con Ana Paulina. Hay 4 o 5 nombres que seguro te vas a encontrar cuando investigues la educación sin escuela. Esta semana, claro, el homeschooling ahora está como sobre la mesa por todo el tema de la crisis esta del coronavirus y hay también un poco de debate sobre si lo que ahora están, yo no sé los que estéis aquí, si normalmente escolarizáis o no, ¿vale? Pero si normalmente escolarizáis y ahora os habéis visto que los colegios han cerrado y que tenéis a los niños en casa, pues hay un poco de debate sobre si eso es homeschooling o no es homeschooling. Yo no quiero entrar tanto en eso. Soy más, si os interesa mi opinión, de que eso no es homeschooling, eso es como homeschooling circunstancial y forzoso, ¿vale? Y siempre, normalmente, al menos en España, con apoyo online de los colegios. Realmente me importa poco. Me importa más el hecho de que esta situación está sirviendo para que mucha gente conozca esta opción educativa. Hay gente que ahora se ha dado cuenta de que existimos y han venido, yo los primeros días de cuarentena, que en España llevamos ya desde el día, oficialmente no sé si fue desde el día 13 o algo así de marzo, yo personalmente llevo desde el día 9 y desde esa fecha ha habido gente que ha venido a pedirme consejo, ¿no? ¿Cómo lo hago ahora? Los niños en casa, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo lo hago para poder trabajar? Porque claro, ahora tenemos la doble dificultad. De un lado, de pronto tienes a los niños en casa, pero también tienes que a lo mejor trabajar desde casa y no estás preparado para eso porque nunca lo has hecho. Esa es la parte realmente difícil, el que sí es cierto que podéis aprender algo de nosotros. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, el mayor tiene 15 años y el pequeño tiene 4 años. Ellos no van a la escuela, somos unschoolers. Si os interesa, después entramos en qué es el unschooling. Pero además yo he trabajado siempre por mi propia cuenta y gran parte de mi trabajo es desde casa porque se puede hacer online o por teléfono. Entonces, ¿podéis aprender algo de mí? Seguro que sí, pero hay una diferencia fundamental y es que yo, tanto la parte de la educación como la parte del trabajo, la he elegido. He pensado sobre ello, he visto cómo organizarme y llevo ¿cuántos años llevo? 12 años, hagamos los cálculos. Llevo 12 años haciendo, primero reflexionando mucho, pero también haciendo un poco de prueba y error, que es muy importante. Entonces, claro, el hecho de ahora salir aquí a dar consejos a la gente que de pronto se ha visto en una situación forzada que no han elegido, sobre la que no habían reflexionado, se me hace un poco difícil también. Yo en todos estos años me he organizado de maneras muy diferentes.
siempre he salido adelante. He tenido épocas, días o años enteros de pensar, madre mía, esto no funciona, ¿qué estoy haciendo? Quiero mandar a los niños al colegio, quiero un trabajo normal, con un horario normal y una vida normal. Al final siempre hemos salido adelante, pero no digo que siempre haya sido fácil, ¿vale? Entonces yo no voy a venir aquí a daros 4 consejos de cómo hacer las cosas, porque creo que cada situación es muy particular. Yo fui... mi hijo mayor fue hijo único, si habéis hecho el cálculo, fue hijo único durante 10 años. Los 8 primeros años de esos 10 fui madre soltera, con lo cual mi situación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero os cuento esto para que veáis que si yo, estando sola, con un solo hijo, pude educar en casa y trabajar en casa, cualquiera que quiera puede encontrar la forma de hacerlo, ¿vale? No sé si hay Priscila, si tú tienes más experiencia en Zoom, no sé si hay alguna forma de que la gente pueda entrar directamente y no los tenga que estar admitiendo todos, o si es algo que debería haber previsto antes y ya no puedo cambiarlo. Porque estoy aquí parando, pues me veis moviendo el brazo es porque estoy admitiendo a gente. Bueno, también cuando entra gente se quita mi vídeo, así que no sé cómo va a quedar la grabación de esto. No sé cómo cambiarlo. Así, a ver. Es que ya os he dicho que el Zoom y yo no nos llevamos bien. Nada. Bueno. Vamos a seguir. Entonces, he perdido el hilo. No. Hay una parte muy importante de la educación sin escuela, que es la parte de lo que yo llamo desescolarización interior, que es ese proceso que una familia tiene que hacer, que es más necesaria para los adultos que para los niños, y es el proceso que tienes que hacer cuando decides empezar a educar en casa. Muy especialmente si los niños han estado escolarizados, pero aunque no lo hayan estado nunca, si tú desde que nacen o desde que tienen 3 años decides que no van a entrar nunca al colegio, igualmente tienes que hacer ese proceso de desescolarización interior, que es mental, pero también es emocional y psicológica, ¿vale? Ese proceso se calcula que más o menos, obviamente es diferente para cada persona, para cada familia, pero se calcula que más o menos necesitas 1 mes de desescolarización por cada año que has estado escolarizado. Eso significa que es un mes por año, en el que tienes que intentar deshacerte de todo el condicionamiento que el sistema escolar ha dejado en ti, ¿vale? Tanto a nivel mental, como decía, como a nivel emocional. Desde, por ejemplo, y eso es una cosa que muchas veces me cuesta un poco explicar, porque a veces parece que estoy criticando la escuela. Mi intención no es criticar la escuela, es enseñar qué es lo que hacemos diferente. Entonces, para yo explicar qué es lo que nosotros hacemos, si nuestra referencia común es el sistema escolar, lo más fácil para que yo me explique y vosotras me entendáis es que yo lo explique comparándolo con la escuela, ¿vale? Y por eso es que me centro en qué hago de diferente. Nosotros no seguimos un currículum, no trabajamos por asignaturas, no tenemos un horario, no tenemos tareas ni exámenes como en la escuela. No dependemos de que un ministro decida o de que un jefe de estudios decida. Hacemos las cosas, digamos, a nuestra manera. Obviamente hemos leído mucho, nos hemos informado mucho, nos hemos formado, hemos visto qué hacían otras familias, pero sobre todo hemos visto qué funcionaba con nuestros hijos, ¿vale? Y ese es un proceso que tienes que pasar, incluso aunque al terminar este proceso tú hagas un tipo de escuela en casa, porque hay muchas formas de educar en casa, aunque tú hagas un tipo de educación en casa que sea muy parecido al colegio, porque si das un currículum, incluso puedes tener tutores que te vayan monitoreando lo que estás haciendo, puedes poner tareas, trabajar por asignaturas, lo puedes hacer muy, muy parecido al colegio, pero lo importante es que a nivel mental y a nivel emocional seas deshecho de todo eso. Es importante que, por ejemplo, cuando mi hijo decidió que quería aprender a tocar la guitarra, yo no sé tocar la guitarra y yo considero que es un tipo de aprendizaje que hacerlo todo completamente solo, por más que haya tutoriales en YouTube, me parece muy complicado. Entonces buscamos un profesor.
la cuestión es que, aunque ahora tenga un profesor, igual que tiene un profesor de ciencias, pero lo tiene desde los 13 años, no antes, ¿vale? Esa nunca es nuestra primera opción. Tú sabes que te has desescolarizado cuando detectas, o tú o tu hijo detectan que el niño quiere aprender algo, que tiene cierto interés, y luego sí que hablamos del tema de seguir los intereses del niño, que es una frase que a mí me chirría mucho, y de todo lo que se hace mal en ese sentido. Pero cuando tú detectas ese interés o el niño demuestra ese interés, sabes que te has desescolarizado cuando buscar un profesor, buscar una clase, por más que sea online, no es tu primera y tu única opción. Cuando sabes ampliar la vista y eres capaz de ver que el aprendizaje se puede dar de muchas maneras diferentes, con profesores o sin profesores. A veces esos profesores, o más bien maestros, es gente que sabe del tema, pero no necesariamente se dedica a enseñarlo, tú puedes aprender de ellos, ¿vale? Cuando ves todas esas opciones y ves que realmente el aprendizaje está en todas partes, o que, por ejemplo, el aprendizaje no tiene por qué ser en horario escolar. Mis hijos los dos han aprendido a leer y escribir por la noche, porque son muy nocturnos. Y a lo mejor están todo el día jugando, viendo la tele o haciendo cualquier cosa, y cuando llega la noche es como que se activan. Y entonces te empiezan a preguntar, ¿y aquí qué pone? ¿Y cómo se escribe eso? ¿Y qué significa no sé qué? Son nocturnos, pues media hora por la noche es mucho más eficaz que 5 horas por la mañana cuando no es su mejor momento para estar aprendiendo algo. Por eso seguimos no solo sus intereses, sino también su forma de ser. ¿Cuándo y cómo aprende mejor cada uno? ¿Vale? Hay gente a la que le va muy bien que le expliquen algo de viva voz. Hay gente que necesita leerlo o incluso escribirlo. Y hay gente que es visual. Hay gente que necesita hacer las cosas y hay gente que necesita primero tener la explicación de cómo se hace y luego probar a hacerlo. Ninguna forma es mejor que otra. ¿Vale? Yo cuando explico el unschooling, justo tengo un vídeo en YouTube que publiqué hace una semana sobre qué es el unschooling, ¿vale? Que era para el otro festival de formación que hicimos en Facebook. Cuando yo hablo del unschooling siempre dejo muy claro que yo no elegí el unschooling porque me pareciera lo mejor, sino porque me di cuenta de que eso era lo que funcionaba en mi casa con mi hijo, ¿vale? Entonces, para mí todo eso no son más que ventajas. Yo entiendo que ahora hay muchas familias, y lo he dicho, no sé si vosotros normalmente educáis en casa o escolarizáis, pero veo ahora muchas familias que, claro, se encuentran que de pronto no hay cole y todo es diferente y están todo el día con los niños en casa y entonces nunca han estado todo el día con los niños. Y no solo todo el día, es todo el día muchos días y no sabemos cuántos, con lo cual tampoco puedes planificar mucho. Y no sabes qué hacer con los niños. Y veo que la gente intenta entretenerlos todo el tiempo y la gente intenta replicar la escuela en casa. Desde mi punto de vista eso nunca va a funcionar. Para mí la gran prioridad de la educación es la relación entre padres e hijos y la relación entre los hermanos entre sí. Entonces, si tú priorizas eso, el hacer una tarea nunca será tu prioridad. Yo he visto a familias explicar que ahora que no hay colegio y los profesores están dando asistencia online, que casi los niños están más ocupados que antes. Hay colegios que pretenden seguir el mismo horario, estando en casa, cuando, para empezar, esta es una situación excepcional, es una emergencia mundial. Estamos todos en shock, incluso aunque tú los lleves bien, aunque físicamente de salud estés bien, aunque no tengas gente cerca que esté afectada por el virus o no tengas gente cerca que tiene que salir a trabajar y se tiene que exponer. Aún así, es como la energía global. La energía global está como no digo apagada, pero sí como en alerta, estamos todos como en alerta, es un tiempo muy incierto, no sabemos qué va a pasar. Los adultos lo estamos pasando un poco mal, los niños también, porque los niños también notan que de pronto todo es diferente, de pronto no es ya solo que no puedo ir al colegio, es que no puedo salir de mi casa, ni al parque, ni a comprar, ni siquiera a la calle a respirar. No se puede. En España están multando si sales a la calle. En España, si tú a día de hoy sales a la calle
y te vas al supermercado, la policía te para y comprueba que hayas ido al supermercado más tu casa. Y si no es el más cercano, te multan. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que de pronto los niños estén 5 horas delante de la pantalla conectados con el profesor, con sus compañeros de clase, haciendo como si aquí no pasara nada? Porque sí pasa. Y esa es la prioridad. La prioridad no es todo el temario que nos estamos perdiendo. No, estamos viviendo una situación excepcional. Esto sí es una situación histórica y no todas las noticias que salen todos los días y que los periodistas dicen que es histórico y no es histórico. Esto sí es histórico. Y esto nos va a dejar una marca que todavía no sabemos cómo va a ser ni cuál va a ser. ¿Vale? ¿Alguien ha compartido la pantalla? Por favor. Adriana, ¿estás compartiendo tu pantalla? Sí. Vale, gracias. No sabía qué había pasado de pronto, se me ha cambiado todo, ya no veo el chat, ya no veo nada y ahora no sé cómo cambiar esto. Bueno, vamos a ver. ¿Me podéis escribir por el chat a ver si me sale por algún sitio? Es que no lo veo, ya no os veo a vosotros ni nada, ahora os veo a vosotros. Bueno. Ya me veo, vale, gracias. Es que qué lío. Mira, yo no soy nada amiga del Zoom, de verdad, no me gusta. Bueno, entonces, a lo que iba, que, que no podemos pretender que los niños sigan con la vida como si no pasara nada, porque sí pasa, pero tampoco podemos pretender que de pronto todo el mundo se ha vuelto homeschooler, porque eso no es así, eso no es de un día para otro, como estoy en casa soy homeschooler. Creo que la educación en casa va mucho más allá, hay mucho de reflexión, hay mucho de prueba y error, hay mucho de conocer qué es lo que funciona para cada familia. Y estamos en una situación en la que ni siquiera podemos prever, no sabemos si esto va a durar 2 semanas, 2 meses o 2 años, no tenemos ni idea. Pero bueno, para el caso de lo que pueda servir, mi visión de la educación es que la clave es tener muy claro los padres, si es uno y si son dos, los dos tienen que estar de acuerdo en esto, es muy importante. ¿Cuál es el objetivo para la educación? ¿Cuál es la prioridad más absoluta con tus hijos? ¿Vale? La prioridad más absoluta para mí nunca va a ser la adquisición de conocimientos. Yo a mis hijos nunca les he obligado a aprender nada. Siempre he esperado, y no es que yo crea, no es que yo no crea que no haya cosas que es importante saber y que todo el mundo debería saber. Por ejemplo, todo el mundo debería saber leer, pero correctamente, o sea, entender lo que lees, y todo el mundo debería tener una correcta expresión oral y escrita. Para mí esas cosas son importantes, las matemáticas básicas son importantes, pero para mí ha sido muy importante y creo que ha funcionado el hecho de presentar las cosas de una manera honesta, sin imposiciones, sin expectativas, de modo que si yo le presento algo a mi hijo y mi hijo en ese momento no tiene ningún interés, no pasa nada. Yo no me enfado, yo no me ofendo, yo no me preocupo, ¿vale? Sí he intentado que las cosas que para mí son fundamentales y los aprendizajes que sí creo que ellos deberían tener, he procurado que estuvieran presentes en nuestra vida, ¿vale? Hay gente que se queja de que sus hijos no tienen intereses. Bueno, la cuestión es, ¿y tú tienes intereses? ¿Tú qué ejemplo estás dando? ¿Tú qué herramientas pones a disposición del niño? ¿Estás creando un entorno rico en experiencias, materiales, personas para tus hijos? Porque empieza por ahí. Porque sí, hay que mirar al niño. Antes de mirar al niño te tienes que mirar a ti, ¿vale? Entonces, nosotros hemos intentado crear un entorno que sea rico, porque, a ver, el niño nunca te va a decir que le interesa la física si no sabe que la física existe, ¿vale? Y no hace falta que sepa el nombre, pero sí que sepa en qué consiste, ¿vale? Por eso nosotros hacemos varias cosas. Uno es, primero, en mi casa se tienen muchas conversaciones sobre todo tipo de temas, ¿vale? Incluidas las finanzas, incluida la política, de todo tipo de temas se habla en mi casa y se puede debatir y se puede preguntar. En mi casa se come con el teléfono sobre la mesa. ¿Por qué?
Porque en esas conversaciones muchas veces surgen cosas que no sabemos, como, ay, pues esto no tengo ni idea, pero lo vamos a buscar, pero lo vamos a buscar en el momento, porque a lo mejor para cuando acabemos de cenar y recoges la cocina, ya nuestro interés está en otra cosa. Entonces lo buscamos en el momento, ¿vale? Esto hacemos, muchas conversaciones, todo se puede preguntar. Todo se puede también rechazar y decir, mira, esto en este momento no me interesa para nada, ¿vale? En mi casa también se ven muchas películas, documentales y demás. No se obliga a nadie a verlos, pero si yo estoy viendo algo, mis hijos están por ahí, algo oyen y de pronto a lo mejor se acercan y dicen, ay, ¿qué es eso que estás viendo? Cuando podemos salir de casa también vamos a muchos eventos en los que a lo mejor de entrada, si le hubiéramos preguntado, porque claro, también hay otro tema, el tema de que los niños pueden elegir. Sí pueden elegir, pero no todo, y no, su elección no puede condicionar al resto de la familia. Entonces yo muchas veces he llevado a mis hijos a eventos que ellos de entrada no tenían ningún interés, que si les hubiera preguntado, ¿quieres ir a esta exposición? ¿Quieres ir a este concierto? ¿Quieres ir a esta reunión de tal o cual cosa? Me habrían dicho que no. Pero como yo les he dicho que a mí me interesaba y que yo quería ir y ellos no se podían quedar solos en casa, hemos ido todos juntos y al final, a lo mejor, en alguna de esas les ha interesado algo, ¿vale? Entonces es muy importante no descartar nunca nada y que tú como adulto seas proactivo y seas muy curioso. Si tú no eres muy curioso, a lo mejor tus hijos por naturaleza lo son, pero es más difícil que estén expuestos a más temas, ¿vale? Esa idea de que, mira, ahora se me han ido los mandos y no sé cómo silenciados. Ah, lo he conseguido. Vale. Qué lío esto de la tecnología y yo, la verdad, qué mal. No sé qué estaba diciendo. No sé qué estaba diciendo. Que eso, que les he puesto muchas cosas. Yo lo comparo con la comida, ¿no? En la escuela sería el restaurante que te ofrece un plato único. A lo mejor la escuela libre, incluso la escuela en casa, pero escuela, sería como un menú. En el unschooling tienes buffet libre. Es buffet libre. Le pones cuantas más cosas por delante mejor. Sin forzar y sin imponer. Pero es que muchas veces, yo por ejemplo, en mi canal de YouTube hay un vídeo que no recuerdo cómo se titula, pero es una entrevista a mi primo, que él es tipógrafo, y claro, él descubrió la tipografía cuando tenía, yo no sé, tenía 18 o 20 años, cuando descubrió la tipografía y fue la pasión de su vida y tiene premios internacionales y es su pasión y es su trabajo. Claro, él me dice, es que cuando yo tenía 15 años no podía saber que me gustaba la tipografía porque no sabía que existía. No sabía que había gente que se dedicaba a diseñar las letras y que todo eso tenía una técnica y un arte detrás. Entonces, no pasa nada si tienes la sensación de que a tu hijo no le interesa nada. Es que a lo mejor lo que va a ser la pasión de su vida todavía no ha aparecido en su vida. Y por eso es importante que estén expuestos a cuantos más temas, personas, lugares, mejor. ¿Vale? Esa es nuestra visión. A mí no me importa si mi hijo aprende a leer a los 3 años o aprende a los 7 o aprende a los 12. Lo que me importa es que a la larga aprenderá, sé que aprenderá. Yo pongo todos los recursos que yo puedo poner a su disposición para que cuando él quiera lo haga. Pero en esto, por ejemplo, de la lectura he tenido una de cada. Mi hijo mayor hicimos el método Doman cuando él tenía 2 años. Con 3 años leía. Después de eso, sabiendo leer, nunca fue un niño lector, no le gusta leer, ¿vale? Y en cambio el pequeño tiene 4 años, ha hecho Doman desde bebé, no ha querido aprender a leer, no tiene ningún interés en aprender a leer, pero es muy lector, le gusta mucho que le leamos cuentos y él va viendo también lo que estamos leyendo. Los dos están bien, no pasa nada. Yo a los dos les he puesto esa herramienta a su disposición y cada uno ha hecho según su carácter y según su interés. Y a mí las dos opciones me parecen perfectas. Lo que ya no me parecería correcto sería si yo ahora tuviera un tercer hijo y dijera, pues a este no le enseño, porque como el otro no ha querido aprender, a este no le enseño. No, yo le pongo las mismas herramientas a su disposición.
o no las mismas, porque obviamente yo, de mi hijo mayor al pequeño, que se llevan 10 años, pues las herramientas que tengo a mi disposición y la experiencia que tengo no es la misma, ¿vale? Pero lo digo en el sentido de que yo igualmente a cada hijo le voy a ofrecer todo lo que esté en mi mano, todo lo que esté en mi mano. Cuando dicen que los niños que no van a la escuela se pierden de cosas, realmente yo creo que es al contrario. Yo creo que los niños que van a la escuela son los que se pierden de temas y de experiencias y de personas. ¿Por qué? Porque en la escuela está todo predeterminado de antemano, qué vas a saber cada y qué no vas a ver, porque hay muchas cosas que en la escuela no se ven. Y en cambio fuera de la escuela tienes acceso a todo lo que tú quieras, todo, y muchos recursos gratuitos. Aquí no estamos hablando tampoco de que seamos millonarios. Muchos recursos gratuitos en internet, en las bibliotecas, en los centros culturales. Hay museos que son gratuitos o que son gratuitos para niños o que puedes hacer una visita virtual. Al menos aquí en España, todos los ayuntamientos organizan siempre un montón de actividades. En la comunidad de homeschooling también hay muchas actividades que hacemos entre nosotros, entonces son gratis o son muy baratas porque las hacemos entre los propios padres. Y esa es la riqueza, es saber que a lo mejor mi hijo, que tiene 15 años, hay cosas que si estuviera en el colegio habría visto, pero que él no ha visto o no ha querido ver, pero hay otras cosas que sí sabe y conoce y que le gustan y que si estuviera en el colegio no se las habrían enseñado. Entonces, yo creo que todas las opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Creo que los padres tenemos mucho que ofrecer a los hijos. Creo que es el confinamiento este que estamos viviendo ahora, creo que es una muy buena opción para que los padres vuelvan a conectar con los hijos. Hay muchas familias que prácticamente solo se ven 2 o 3 horas por la noche para cenar y irse a dormir. Esa es toda la relación que tiene. No conoces a una persona si solo la ves durante 3 horas al final del día cuando ya estáis todos cansados. Y te tienes que pelear para que se coma la cena, para que se bañe y para que se vaya a la cama. No conoces a una persona. Ahora tenemos la oportunidad de conocernos como somos realmente. Y yo creo que ahí está lo que los que escolarizáis podéis aprender en esta época de los que no escolarizamos. El que priorizamos la relación, el que es la oportunidad, el roce hace el cariño, decimos en español, ¿no? Entonces, ahora es cuando tienes esa oportunidad, en vez de verlo como una carga, como, uff, ahora tengo que estar 24 horas con el niño, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a no le tienes que entretener. No es tu obligación entretenerle todo el rato. El niño puede jugar solo un rato, el niño se puede aburrir, el niño puede ver la tele y puede jugar con la Nintendo, ¿vale? Hay tiempo para todo. Si hemos conseguido algo ahora es ver que hay tiempo para todo. Incluso aunque trabajes, yo trabajo más ahora que antes, de hecho. Todo lo presencial se canceló, pero en cambio tengo más eventos online. Entonces trabajo más que antes. Pero aún así hay tiempo para todo. Muchas veces lo que hago es que cuando sé que voy a estar unas horas que no voy a poder estar pendiente de los niños, primero me aseguro de tener al menos 15 minutos para estar con toda mi atención para ellos, aunque solo sean 15 minutos. Estoy 100% por ellos y luego ya me puedo ir a trabajar y ellos respetan ese tiempo de trabajo mío. Eso también es una cosa muy importante que yo les he estado enseñando a mis hijos desde siempre, el que ellos, aunque yo esté en casa, estoy trabajando y tienen que respetar ese tiempo de trabajo. Entonces, cuando yo voy a trabajar, yo hay partes del trabajo que las hago con ellos. Por ejemplo, las redes sociales lo hago con el teléfono y podemos estar todos sentados en el sofá y yo estoy llevando las redes sociales y eso para mí es parte de mi trabajo. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un directo, entonces estoy sola en el salón, he echado a todo el mundo de aquí, ellos están en las habitaciones y no pueden usar internet, ¿vale? Porque tenemos mala conexión, porque vivimos en un pueblo en la montaña y mala conexión y necesito todo el internet para mí, ¿vale? Entonces, ellos saben que tienen que respetar este tiempo de trabajo. Ellos saben que la alternativa es que yo me vaya a trabajar a una oficina, que esté todo el día fuera de casa y que eso significa que ellos se van al cole. Entonces, como esa opción ni la quieren ellos ni la quiero yo, hemos aprendido todos a respetar nuestros tiempos y nuestros espacios. Lo que no se puede pretender tampoco es teletrabajar mientras haces todo lo demás. Igual que cuando yo hago talleres online para padres, talleres presenciales para padres, normalmente no dejo que vengan niños. Y hay gente que se ofende, y hay gente que me dice, ¿tú eras la del respeto con los niños? Sí, precisamente por respeto a los niños.
porque el taller necesita que tú le dediques una atención y el niño también necesita que tú le dediques una atención y no te puedes partir en dos. Y también porque en el taller hablamos de temas que el niño no tiene por qué escuchar, eso también es respeto al niño. Entonces, por respeto al niño no dejo que vengan. Y es muy importante, yo entiendo también esta ola que hay de no, yo me llevo al niño a todas partes y lo hago todo con el niño. Es que eso tampoco es respetuoso con el niño. Vale, entonces tienes que saber también en cada momento para qué estás. Y a mí me cunden mucho más, igual que lo que decía, que los niños aprenden mucho más en 2 horas en el momento que tienen interés que en 5 horas cuando no tienen interés. Lo mismo pasa con el trabajo. Yo soy mucho más productiva en 1 hora o 2 horas que puedo bloquear exclusivamente para mí que si estoy todo el día intentando hacerlo todo. Intentando trabajar, intentando atender al niño que me está llamando, como vuelva a decir mamá, voy a gritar y además pienso que no tengo la comida hecha y que la ropa está sucia y al final ni atiendes al niño, ni haces la casa, ni trabajas bien. Y creo que es muy importante tener una estructura. Yo no tengo una rutina en el sentido de horarios muy cerrados, porque además en mi trabajo los horarios van variando. Pues, por ejemplo, hoy estoy directo a las 4, pero otro día tengo una reunión a las 7 de la tarde. Entonces, no es que yo diga, mira, yo trabajo de 8 de la mañana a 12 de la mañana. No, no es así, pero sí tenemos cierta estructura. Y yo en mi trabajo, por ejemplo, una cosa que hago, lo hago en el trabajo y lo hago también en la casa, es que cada tipo de tarea tiene un día asignado. Por ejemplo, yo no respondo el mail todos los días. Yo tengo 2 días a la semana que me siento y me dedico al mail. Y solo hago eso. Y no pienso en otra cosa. El día que no toca mail, ni pienso en el mail. Me olvido del mail porque sé que llegará el día que tiene asignado. Lo mismo con las tareas de la casa. Hoy hay mucha ropa sucia, pero yo ni pienso en eso porque sé que mañana toca poner la lavadora. Además, la lavadora se programa y la ponemos, la llenamos por la noche, la programamos para que se encienda sola a las 7 de la mañana. Y cuando nosotros nos levantamos y desayunamos, la lavadora ha terminado y podemos tender. Y con eso ahorras mucho tiempo y sobre todo mucha energía mental. ¿Sabéis la carga mental de la que se habla tanto? La forma de deshacerte de ella es tener estructura, no quiero decir rutina porque realmente no son rutinas, son sistemas. ¿Vale? Tienes un sistema en el que sabes todo lo que tienes que hacer con la casa, con los niños, con el trabajo, con tu ocio o con lo que sea que tengas y sabes que todo tiene un momento asignado. Y así es como realmente hay tiempo para todo. Yo no me quiero extender mucho más porque quiero que podáis preguntar. Podéis preguntar a través del chat o podéis abrir vuestro micrófono, pero por favor no hagáis una conferencia alternativa porque en 25 minutos cortamos esto, ¿vale? Si os quiero hacer un regalo antes, voy a poner un descuento, no me ha dado tiempo a ponerlo antes de esta charla, pero voy a poner un descuento en mi curso online de desescolarización interior. Es un curso que yo llevo haciendo desde el año 2013, que yo lo diseñé pensando en las familias que iban a educar en casa o que estaban empezando a educar en casa, y es un curso que te ayuda precisamente a todo ese proceso que comentaba antes de desescolarización, de deshacerte la carga del colegio. ¿Qué pasó? Que yo lo diseñé para las familias que iban a educar en casa y en cambio empezó a venir mucha gente que escolarizaba. Y me decían, mis hijos seguirán yendo a la escuela, pero yo quiero ver la educación como tú la ves. Y de hecho ahora más del 50% de la gente que hace ese curso es gente que escolariza. Yo creo que es muy bueno. Tenéis 3 opciones. Por 7 euros podéis ver la grabación de ese taller que hice presencial. Por 37 euros podéis ver esa grabación más todos los vídeos de lo que es el curso online. Y por 247 podéis ver todo eso y además tener una asesoría personalizada conmigo. En cualquiera de estas opciones tenéis acceso al grupo privado de Facebook, ¿vale? Y en las próximas semanas, aprovechando el confinamiento, vamos a hacer más eventos en el grupo de Facebook para la gente del curso online. Entonces, a la opción de la asesoría le voy a poner un buen descuento como de la mitad o algo así. Vamos a hacer una cosa, me voy a inventar un código. El código, mira, se va a llamar maratón. Me lo apunto y cuando acabe esto le activo el código del descuento.
entráis al curso, le ponéis el código maratón sin tilde y se os aplicará el descuento. Tenéis también mucha información en mi canal de YouTube sobre todos estos temas, ¿vale? Eso es lo que os digo, que a veces hay gente que me pide que haga más cosas y digo, realmente yo en internet tengo más de 1000 artículos, más de 300 vídeos, un montón de entrevistas en medios de comunicación que están recopiladas en mi blog, más de 100 episodios de podcast. Entonces, sí, yo puedo seguir dando contenido nuevo, pero realmente hay mucho ahí por ver de lo que ya está hecho, en el formato que más os apetezca, para leer, audio para escuchar, ver. Así que aprovechad de todo lo que hay. Voy a ver el chat. Marilyn, me cuesta trabajo hacerle saber a la pequeña que respete ese... Vale, lo primero, ¿cuántos años tiene tu pequeña y cuánto tiempo hace que estáis en casa y que estás intentando trabajar en casa? Eso es lo primero, ¿vale? Los niños no lo aprenden de hoy para mañana y un niño de menos de 2 años es muy difícil que aprenda a respetar ese espacio, ¿vale? Para eso, si tienes que aprovechar su siesta, aprovecha su siesta. A veces, cuando los niños son pequeños, claro, yo ahora vengo y os explico todos los sistemas que yo tengo y cómo en mi trabajo, los lunes solo hago un tipo de tarea, los martes solo hago un tipo de tarea, que no veo el mail todos los días, las redes sociales están automatizadas. Yo os cuento todo esto, me parece muy fácil, pero es un sistema que he ido desarrollando a lo largo de los años y que me funciona bien ahora, pero el hijo más pequeño que tengo ya tiene 4 años, ¿vale? Si tuviera un bebé, todo sería mucho más caótico. El caos no está mal, a veces es lo único que hay. ¿Cómo es la disposición de materiales para los unschoolers y con qué materiales puedes empezar con niños de 2 a 8 años? Mira, los unschoolers no tenemos disposición de materiales, ¿vale? Para un unschooler todo es educativo, ¿vale? Vosotros me veis que estoy justo en el rincón aquí que tenemos juegos de mesa, las cosas de matemáticas, el mapa, pero realmente es el único rincón que tenemos así en la casa y no es el rincón en el que estamos más tiempo, ¿vale? Para un unschooler es exactamente igual de educativo el abaco que tengo aquí que un videojuego, que quedar con un amigo y hablar con un amigo. Es todo exactamente igual de educativo, ¿vale? Lo que sí hacemos es lo que en inglés llaman strewing, que es ir dejando cosas a su alcance para que ellos vean y si quieren, prueben, pregunten y si no, nada. Yo a veces dejo un libro o dejo un juego o dejo a lo mejor materiales de la naturaleza, damos un paseo por la naturaleza, yo voy recogiendo piñas, piedrecitas, lo que sea que encuentre, luego lo dejo por ahí y de ahí muchas veces surgen conversaciones, surgen preguntas o no. Pongo muchas cosas también, por ejemplo, en la nevera, con imanes. Siempre hay imanes con letras y números en la nevera. Tenemos, ahora no tenemos en esta casa, pero en mis casas anteriores tenía mínimo 3 pizarras repartidas por la casa, no para dar clase, sino para poder usarlas como quisiéramos. Y allí a veces nos dejábamos notas unos a otros o apuntábamos lo que fuera o hacíamos dibujos. Lo que fuese, son para que te den juego, porque nunca sabes dónde va a surgir la chispa, ¿vale? Es como lo que comentaba de mi primo el tipógrafo. No sabía qué hacer con su vida, no sabía qué estudiar, no sabía qué se quería dedicar, se apuntó a un curso de diseño, ni siquiera sé muy bien por qué, un poco por hacer algo, y en ese curso de diseño tuvo una clase de tipografía con un profesor apasionado y ¡pam! Chispa, ya está, es el amor de su vida. Esto no lo habría podido saber si no se hubiera tropezado con esa clase, ¿no? Y lo mismo, un niño no puede saber que le gustan las matemáticas si nunca le pones cosas de matemáticas a su disposición. Y cosas de matemáticas no son necesariamente algo como esto o como el ábaco, porque matemáticas están en la vida diaria, están en todas partes. El tema es que lo sepas detectar. Y para empezar, con niños de 2 a 8 años o de 15, me da igual la edad, para empezar lo único que tienes que tener es disposición y saber que el unschooling es activo de parte de los padres. El unschooling no es me quedo aquí sentada porque, total, como no hacemos clases y no usamos libros y no hacemos tareas, pues el niño está por ahí haciendo lo que sea y yo me quedo esperando. No es así. Es más bien todo lo contrario, es no. Yo le sugiero actividades y si me dice que no, no pasa nada, pero yo sugiero
y yo pongo materiales a su disposición y yo invito gente a casa para que nos cuenten su trabajo, su hobby o su último viaje, y todo eso enriquece la mente del niño, ¿vale? Y todo eso hace que el niño al final sea curioso. Lo que sí usamos mucho, por ejemplo, es la lectura en voz alta. Nos reunimos una vez al día normalmente y yo leo algún libro en voz alta. Ahora estamos leyendo Las Crónicas de Narnia y La Casa de la Pradera. Que a lo mejor son libros que ellos no habrían elegido. Bueno, pero yo elijo un libro, si ellos no me piden uno concreto, yo elijo un libro y yo empiezo a leer. Que resulta que el libro les parece súper aburrido y de verdad no quieren, pues me lo dicen y lo dejamos. Pero normalmente pues es ya una rutina en nuestra casa y así van aprendiendo también y van escuchando tu voz y van escuchando cómo cambias el tono y van aprendiendo vocabulario y van aprendiendo también la estructura del lenguaje, más todo lo que sea que cuente el libro. Esa es una herramienta barata, fácil y que además lo puedes hacer con niños de diferentes edades. Yo les leo a la vez a mis dos hijos y tienen 4 años y 15 años y les leo lo mismo. A ver, me da tanto miedo iniciar. Tengo 2 pequeños. El grande me engancho mucho de sus gestos al no entenderme y se desespera. En cambio, la chica fluimos bastante, tiene mucha disposición. Los 2 son escolarizados. Ya, cuando lo sacas del colegio, muchas cosas cambian. Para empezar, hay muchos niños que en el colegio viven muy estresados, aunque no te lo parezca. Y de pronto están en casa y se pueden... Para mí, una gran ventaja de no escolarizar son las mañanas. Poder despertarte con calma, habiendo dormido lo suficiente, poder desayunar tranquilamente, poder desayunar 3 veces si quieres, y empezar la mañana tranquilo y a tu ritmo, eso marca el tono del resto del día y por tanto marca el tono de tu vida realmente. Y eso sí es algo que los que escolarizan no pueden copiar de nosotros, porque el horario es impuesto y es el que es. Pero cuando sacas a los niños del colegio, eso es lo primero que suele cambiar. Es como que todos nos relajamos, es como que respiro, ya no hay prisas, no tengo que estar pendiente de si tenía que llevarse el chándal para la clase de educación física, si tenía que hacer una tarea, si cualquier cosa. Ya recuperas tu tiempo. Y sí, bueno, que no te tienes desespera, también es un aprendizaje, depende mucho de la edad y hay que ver cómo es cada niño, lo que te funcione con uno no te va a funcionar con el otro. Y cualquier persona que tenga desde un hijo, eso te lo garantiza, que lo que funciona con uno no funciona con el otro. Gaby, Laura, desde hace años que te sigo y de hecho nos animamos a hacer Unschool porque vi tus vídeos. Muchas gracias. Y me ganó este sistema. Me gustaría preguntarte, ¿cómo sabes qué enseñar y cómo enseñarlo? En realidad yo no me siento en septiembre a pensar qué quiero que aprendan mis hijos. Yo sí he reflexionado mucho sobre lo que decía antes. Tienes que saber cuáles son tus prioridades, cuál es tu objetivo, qué es lo que sí o sí quieres que tus hijos aprendan. Y en el caso de que eso sea algo, porque claro, una cosa es decir, pues quiero que tenga modales, que sea buena persona, que sea feliz, que sea libre, vale. Pero en el caso de que tengas algo, por ejemplo, quiero que aprenda a leer, que aprenda a expresarse correctamente, que aprenda matemáticas, puedes pensar, quiero que aprenda música, quiero que aprenda idiomas. Vale, ¿cómo hacemos eso sin imponerlo? Lo hacemos poniéndolo a su alcance. Nunca, es como el ejemplo que pongo siempre de, si tú vienes a visitarme y yo te llevo a dar un paseo por mi pueblo, yo te voy a ir explicando las cosas que hay en mi pueblo y de qué época es la iglesia y algo de historia y alguna anécdota. Te lo voy a contar porque me apetece compartirlo contigo, porque quiero que pasemos un rato agradable, no porque pienso, ay, mira qué bien, ahora le voy a dar una clase sobre el románico, porque la iglesia es románica, entonces así va a aprender y ta. No, pues con el niño tampoco. Tiene que ser porque quieres ampliar su mundo, pero siempre teniendo en mente que la base es la relación que tenéis. Si lo que tú le quieres enseñar, si la forma en la que le quieres enseñar va a estropear esa relación, tienes que buscar otra forma, ¿vale?
Entonces, ¿qué enseñar? Yo realmente tengo muy pocas cosas en sentido académico que crea que tengan que saber. Sí creo que es muy importante el tema del lenguaje, porque sin lenguaje no hay conocimiento y no hay comunicación. El tema del lenguaje y el tema de lo que se llama cultura general, ¿vale? Y eso ellos lo aprenden si yo lo hago en mi vida. Yo tengo que vivir esto. Mi forma de educar no es de pronto yo soy el ministro que decide el plan de estudios y además soy el profesor que decide cómo enseñarlo y lo enseña. No, yo soy el ejemplo, yo encarno eso que les quiero enseñar. Y yo soy una persona curiosa y leo libros y veo documentales y hablo con la gente y juego, y cuando juego me doy cuenta de que también estoy aprendiendo. Esa es la clave, que sepas que de todo se aprende. Por ejemplo, siempre cuento que mi hijo mayor aprendió inglés. Y ahora que ya sabe, yo te puedo explicar cómo fue el proceso de aprender inglés. Pero mientras duró ese proceso, yo ni siquiera era consciente de qué estaba pasando, ¿vale? Si cuando mi hijo tenía 9 años, había gente que me preguntaba, ¿y no le enseñas inglés? No, mi hijo no sabe inglés. Y un día descubrí que sí sabía. Y me da igual el proceso. La cuestión es que al final aprendió, porque su mundo era rico en temas, en experiencias, ¿vale? No fue nada académico. Y luego ya cuando vimos que sabía, ya sí preparó exámenes de Cambridge, hizo los exámenes, ahora está preparando otro, que no sabemos cuándo se va a convocar, pero bueno, está preparando otro. Pero la cuestión es que todo el aprendizaje fue totalmente natural. Nunca fue un estrés, una preocupación, nunca fue algo que sus padres le estaban imponiendo, nunca hubo una pelea de no quiero ir a clase de inglés, no quiero hacer la tarea de inglés, nunca fue un motivo de preocupación. Yo ni siquiera sabía que eso estaba pasando, que estaba aprendiendo. Y de pronto, ¡pum!, sabía. Y entonces, mirando atrás, es como vas uniendo los puntos y dices, ah, vale, esto empezó aquí y se fue desarrollando de esta manera hasta que llegamos al punto de, ah, el niño sabe inglés. Y eso con todo lo demás. Eso ha pasado con las matemáticas, eso ha pasado... La lectura es lo único que he hecho un poco más estructurado, porque a mí me gusta mucho el método Doman, pero todo lo demás ha sido muy natural, muy orgánico, porque tenemos una vida rica en ese sentido, en el sentido de que todo nos interesa, a mí todo me interesa. Yo soy de letras, a mí me gustan más ciertos temas que otros, pero en general todo me interesa. Pues, yo por eso casi todas las semanas invitamos a alguien a comer a casa y queremos que esa persona que viene nos cuente en qué trabaja o qué aficiones tiene o qué viajes ha hecho o qué cosas le gustan, y de eso aprendemos, y de eso a veces resulta que sale una chispita y dices voy a tirarle el hilo, y ahí te cambia la vida. A ver, tenemos solo lo de la contingencia. Tienen 4 años y 11 años y quise aprovechar este tiempo para ver cómo sería educar en casa. Bueno, yo también te digo que este tiempo no es exactamente como educar en casa, ¿vale? Por lo que decía al principio, porque educar en casa, primero, es que nosotros no estamos siempre en casa, nosotros salimos mucho y vamos a museos y nos encontramos con otras familias y eso ahora no lo podemos hacer. Entonces, estar confinado en casa es una situación muy extraña, no es algo natural, no es algo que uno elegiría normalmente, salvo que seas anacoreta o algo así, ¿no? Pero sí puedes empezar por ese reconectar con ellos, ver realmente qué les... Siempre teniendo en cuenta que ahora los niños pueden tener un comportamiento que no sea su comportamiento habitual, porque no es una situación habitual, ¿vale? Nada de lo que está pasando es normal. Entonces, todos podemos estar un poco más nerviosos, incluso aunque no nos lo parezca. Y no actuamos igual que cuando tenemos libertad, porque es que hemos perdido la libertad. Entonces, no actuamos igual, pero sí aprovecha, pues, para conectar. Yo te recomiendo de verdad el curso de desescolarización interior, y ahí verás un poco en qué fijarte y en qué no fijarte, y ver cómo hablar con los niños y cómo conectar con ellos, y no obligarte a hacer cosas que no quieras, que ese es un error muy común también. El padre que decide que va a ser homeschooler y va a ser el mejor homeschooler del mundo y el más activo y el más participativo y el más implicado, y entonces se obligan a hacer cosas que no quieren. Eso a la larga nunca funciona.
Yo, por ejemplo, mi hijo muchas veces quiero que juegue con él a los cochecitos. A mí es que me aburre, es que no me gusta. Entonces, bueno, algún día por darle el gusto lo hago. Pero también ahí tiene el aprendizaje de que a mí no tiene por qué gustarme lo mismo que a él y que no pasa nada. Y que a los cochecitos no juego, pero si quieres que hagamos puzzles, yo encantada. O jugamos a la Wii, ¿vale? Eso es en lo que te tienes que centrar. Si quieres aprovechar para ver cómo sería educar en casa, empieza por olvídate de los libros, como dice Priscila, cierra los libros y abre el corazón y empieza a ver realmente a tus hijos y a verte a ti y a ver qué os interesa. Gabriela dice, yo trabajo desde casa con programador, a veces me siento abrumada porque tengo que cumplir un horario de 10 a 6. Claro, es que ese es el tema. Por eso yo veo que el homeschooling funciona muy bien en dos tipos de familia. Uno, en cuanto al tema laboral y económico, ¿vale? Uno, las familias en las que hay dos progenitores y uno trabaja dentro o fuera de casa y el otro no, ¿vale? Y ahí la cosa está repartida. Y dos, en las familias como la mía, en las que trabajamos por cuenta propia y tenemos bastante libertad para elegir nuestros horarios, para elegir cómo trabajamos, cuánto trabajamos. Si tienes un horario de trabajo que te ocupa casi todo el día, ahí es mucho más complicado. Ahí es mucho más complicado a menos que tengas a una persona que en ese horario pueda estar pendiente de los niños. Si no, es que ni me atrevo a darte consejos, sinceramente. Ya lo siento, pero con ese horario, es que de hecho, si teniendo ese horario tú me dijeras a mí quiero educar en casa, yo te diría o cambies de trabajo o mejor escolariza porque estaréis todos más tranquilos. Gina dice, hola Laura, te sigo y me has dado bastante luz en nuestro proceso familiar. Me alegro, muchas gracias. Yo era muy cerrada con el tema de pantallas. Mira, otro día podemos hacer un directo de pantallas. Siempre hemos llevado a un sistema en el que pantallas estaban estrictamente medidas. Ahora entiendo que es una buena herramienta para aprender, pero me genera mucha ansiedad verlos pasar tanto tiempo en ellas. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo puedo asegurarme que la libertad con las pantallas sea bien llevada? Vale, primero te recomiendo mi taller online de crianza y tecnología. Está disponible en Patreon, no sé si por 5 o 12 dólares, luego lo miro y os lo digo. Pero en Patreon podéis ver el webinar de crianza y tecnología y tratamos todos estos temas. Me gustaría ampliar ese tema para hacer un taller como más denso, pero de momento no tengo tiempo. La cuestión es, primero, tú dices, entiendo que es una buena herramienta para aprender. Es que todo es para aprender y aunque no estés directamente aprendiendo, también es bueno. También es una buena herramienta para socializar online, también es una buena herramienta de ocio. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, ¿vale? Además se aprende mucho y eso es cierto. El tema de cómo asegurarme que la libertad con las pantallas está bien llevada. Nadie aprende a usar una libertad que nunca ha tenido, nadie lo aprende el primer día y por ciencia infusa. Eso es lo primero, o sea que mucha paciencia y mucho amor hacia los niños y también hacia ti, ¿vale? Porque tú vas a sufrir, pero hay que darles tiempo y hay que darles pautas y hay que darles ejemplo. Tampoco recomiendo yo que cuando alguien ha tenido este tema muy controlado o prohibiendo o limitando mucho el tiempo o el contenido de lo que se ve en las pantallas, yo nunca recomiendo quitarlo todo de golpe, ¿vale? Porque es como que de pronto ya no hay red abajo, el niño está en la cuerda floja y has quitado la red. Y entonces, ¿qué hago? Me voy a caer. Y eso nos pasa a todos, pero más a los niños. Una libertad que nunca has tenido no la vas a saber gestionar del principio. Y tampoco vas a aprenderlo solo. También tienes que equivocarte y ver que te estás equivocando, ¿vale? Entonces yo creo que el proceso tiene que ser paulatino y es muy importante que más que trabajar tú con el niño en ese tema, trabajes tú contigo misma, de quitarte esos miedos. Yo hoy, por ejemplo, alguien, no sé si está aquí, pero alguien hoy en Facebook me había dicho que, bueno, que yo hice un comentario de los videojuegos y alguien me dijo que, bueno, que si juegas a videojuegos violentos sí que afecta cómo ves la muerte, la violencia y demás. Y no, le he enlazado un estudio. A mí los estudios realmente me importan muy poco, porque siempre además tienes que ver quién lo ha hecho, qué interés tenía y demás. Pero oye, si te da tranquilidad leer estudios,
búscalos porque los hay. Y hay estudios que demuestran que no es tan malo, que no te conviertes en un asesino psicópata, ¿vale? Entonces, infórmate tú primero bien y habla con otras familias que no limitan. En Facebook hay un grupo de Radical Unschooling en español. Ahí hay muchas familias como la mía que nunca hemos limitado las pantallas y que nos va bien y que tenemos ya experiencia, que tenemos niños mayores y podemos decir qué ha pasado con esos niños, ¿vale? Entonces, esas experiencias te van a dar a ti mucha tranquilidad. Y luego es un proceso de confianza, tienes que confiar. Llegó a un punto que dije, bueno, si la libertad funciona en otros ámbitos, ¿por qué no va a funcionar en este? Y todos tenemos pues nuestro proceso más largo, más lento, más difícil, más tal, pero antes que intentar trabajar con los niños, trabaja contigo misma. La gente está entrando aquí hasta el último minuto, ¿eh? Bueno, que no sé, Priscila, si todavía estás conectada, ¿me puedes decir si hay alguna charla a las 5? Porque si no hay charla a las 5, yo me puedo extender un poco más. Ivette dice, muchas gracias, se amplía mi visión. Tengo como un espacio, pero sí tienes razón. Claro, el aprendizaje está en todas partes. Y no necesitas tener una habitación para los materiales educativos. Desde el momento en que tú entiendes y realmente crees que todo es educativo, no necesitas una habitación para eso. No necesitas un armario como este ni una mesa para trabajar, pues porque lo vas a hacer en cualquier sitio, ¿vale? ¿Qué más? Hay muchos Laura, mensajes. perdón, soy Priscila. Sí, No, tienes tiempo. La siguiente es hasta vale, dentro de una hora, así que aprovecha, que genial. están Pues buenísimas las Pues preguntas. sí, voy a aprovechar porque aparte que hay muchas preguntas y me gusta contestar, también es que hay gente que está entrando Sí, ahora. sí, sí, Claro, sí. sí, sí, tú Si entran y me aprovecha, no te despido ya, preocupes. pues genial, muchas gracias. Pues a ver, que me pierdo. Maylin dice, tengo tantas preguntas, me abruma saber que debo dejar de lado mi emprendimiento digital por estar 24 horas en sobre... No tienes que dejar tu emprendimiento digital. Cuando yo he dicho lo de o cambias de trabajo o escolarizas, tú puedes trabajar online siempre que no sea un trabajo que te imponga un horario demasiado grande y que te imponga una concentración y una atención demasiado grande, ¿vale? Hay muchos trabajos que se pueden hacer. Yo soy muy partidaria de los ingresos pasivos. También en mi Patreon tenéis acceso a los webinars de ingresos pasivos y de libertad financiera. Esa para mí es la opción para cualquiera que quiera educar en casa. Un sistema que te permita... Yo lo que pensé cuando empecé fue, vale, ¿cómo lo puedo hacer para ganar cada vez más dinero trabajando cada vez menos? Y ahí empecé a generar mi sistema de ingresos pasivos y mis emprendimientos online, varios, que no me ocupen mucha atención ni mucho tiempo. Y además con la garantía de que si uno se cae, me quedan otros y no se arruinan mis finanzas, ¿vale? Eso es súper importante. Así que no, tu emprendimiento online, según como sea, no tienes por qué dejarlo. O si el que estás haciendo ahora te ocupa demasiado tiempo, demasiada atención, puedes dejar eso y empezar otro. Y hay muchas cosas que se pueden hacer online. Yo lo hago. Yo trabajo online casi desde que empecé, que fue un poco sin querer y fue gracias a la comunidad homeschooler, porque yo era abogada. Para los que no me conocéis, tenía mi despacho y hacía divorcios y desahucios y ese tipo de cosas que hacemos los abogados. Cuando empecé a educar en casa, me empezó a llamar gente que quería asesoramiento legal para educar en casa en España. ¿Y qué pasó? Pasó que me llamaban por el tema legal, pero me acababan preguntando por lo demás. Y me preguntaban eso, pues, ¿cómo le enseñas a leer? ¿Y cómo te organizas? ¿Y qué haces cuando el niño no te hace caso? ¿Y qué materiales utilizas? ¿Y qué tal? Y entonces dije, bueno, aquí hay una necesidad. Y empecé a ofrecer estas asesorías y esos cursos. Y luego salió el tema de las pantallas. Y dije, bueno, pues curso de pantallas. Y luego salió el tema de las finanzas. Bueno, pues curso de finanzas. Y todo lo que hago hoy en día son cosas que la gente me ha ido pidiendo y yo he visto que las podía ofrecer, ¿vale? Y son cosas que no me llevan mucho tiempo y que además muchas de esas están automatizadas. Mis cursos están online, tú vas, lo compras y te ves el contenido y ya está. Y yo no tengo ni por qué hablar contigo si no es un curso que sea en directo, ¿vale? Los aceites esenciales que vendo también, lo mismo. Yo le dedico el tiempo que yo le quiero dedicar, no más. Y le puedo dedicar 7 horas al día o 7 horas a la semana. Es mi elección. Mis ingresos siguen llegando todos los meses, ¿vale?
Las inversiones, a las inversiones no le tengo que dedicar ni un minuto. Es cuando decido qué inversión hago, la hago y me olvido de ella. Y el dinero va llegando, ¿vale? Diferente es si tu emprendimiento online es hacer cursos presenciales, hacer asesorías. Yo, por ejemplo, dejé de hacer asesorías durante bastantes años porque eso me ocupaba más horas, porque cada asesoría era mínimo 1 hora al teléfono, 1 hora que le quito a mis hijos. Dije, bueno, si en vez de hacer asesorías, como también me di cuenta de que los temas se repetían mucho, por ejemplo, el tema legal del homeschooling, vale, se repite mucho. Me di cuenta de que la primera hora de asesoría les contaba lo mismo a todo el mundo. Dije, vale, pues esa explicación la grabo, que compren el vídeo, que lo vean y cuando hayan visto el vídeo ya hablarán conmigo y podemos ir al grano de su caso concreto. Con eso conseguí varias cosas. Conseguí en primer lugar que mucha gente después de ver el curso, que al final son casi 4 horas de vídeo, después de ver el curso deciden que ya tienen respuesta a sus preguntas y ya no necesitan hablar conmigo. Eso es menos trabajo para mí. Y luego consigo que el que sí quiera hablar conmigo, estamos mucho menos tiempo porque ya tiene toda la base, tiene toda la información que necesita y solo vamos a su caso concreto. Y algunos en media hora están listos, ya está, no más. Entonces he ganado mucho tiempo para mí. ¿En qué momento del día les leo? Pues bueno, ahora está todo un poco raro. Normalmente leemos antes de cenar, como a las 7 de la tarde, o nosotros cenamos muy temprano, ¿vale? Nosotros a las 8 muchos días ya estamos cenando. Así que como a las 7 o así es cuando solemos leer. Hemos probado a veces otros horarios que no han ido bien. Nosotros ahora tenemos mucha más rutina que cuando no había confinamiento, ¿vale? Porque cuando no había confinamiento, pues mi hijo mayor tiene varias clases fuera de casa, entonces hay que llevarle, eso nos condiciona. Yo a veces tengo eventos presenciales que también cambian de un día a otro, citas médicas, cualquier cosa, entonces cada día es diferente y digamos que en nuestra vida normal no tenemos un horario establecido. En nuestra vida normal no es leemos todos los días a las 7, no, porque hay días que a las 7 no estamos en casa o estoy en casa pero estoy en una asesoría o lo que sea. Entonces, cada día vamos viendo, pues según cómo vaya ese día, según qué cosas tengamos previstas, lo hacemos a 1 hora o a otra, o a ninguna. Sí es cierto que mi marido le lee al pequeño todas las noches cuando nos acostamos. Antes de dormir, todas las noches le lee. Eso es fijo, siempre, da igual lo que hayamos hecho. Pero el resto, lo que yo decía, lectura en voz alta en plan en familia, eso ahora lo solemos hacer sobre las 7 de la tarde, pero eso del confinamiento. Pero que da igual, que hay gente que lo que hace es, por ejemplo, le lee a sus hijos mientras los niños desayunan por la mañana. Es lo primero que hacen. Pues está bien. Es cuestión de ir probando. Gabriela, tenemos 2 años sin escolarización. Felicidades. Pero siento que pasé la escuela acá. Sí, eso es un clásico. Eso es normal. Tengo pensado solo trabajar este año, renunciar para dedicarme al 100% a ellos. No pasamos por la desescolarización. Estoy temerosa de no llevar una estructura, no conozco a mis hijas, aunque tienen 2 años de tiempo completo en casa. ¿Aún es pertinente pasar el proceso de desescolarización que mencioné? Sí, sí, porque si no esto se te va a hacer bola y va a ser cada vez peor y al final un día me vas a escribir y me vas a decir, esto no funciona, voy a escolarizar. Cuando a mí me escribe alguien y me dice, esto no funciona, voy a volver al colegio, yo sé que casi 100% de los casos es que no han hecho el proceso de desescolarización. Es fundamental. No, igual que no puedes pasar de limitar las pantallas a permitirlas por completo, tampoco puedes pasar de escuela a de pronto estoy en casa pero lo hago todo estructurado. No, tienes que ir relajando paulatinamente. Y nunca es tarde para hacerlo, a eso iba. Hay muchos juegos de mesa familiares en los que aprendes cultura general, muchísimos, pero incluso los juegos que no están diseñados para ser educativos también son educativos y a eso voy, a que aprendas a verlo en todas partes. Yo me acuerdo una vez que con mi hijo, no sé qué tendría, 4 años o 5 como mucho, y quiso hacer una colección de cromos, no sé si allá por América los llamáis cromos también, de cromos de fútbol. Y yo al principio fue como shock total. Incluso escribí un artículo en el blog sobre eso, debe estar publicado por ahí todavía.
era shock total porque era, uno, no me gustan los cromos, dos, no me gusta el fútbol y el niño quiere un álbum de cromos de fútbol y es como, se me ha juntado lo peor de lo peor. Entonces dije, no, vamos a ver. Y me puse, yo todavía estaba un poco escolarizada en aquella época, y me puse a hacer como la lista de todo lo que se puede aprender haciendo un álbum de cromos. Y dije, ostras, pues aquí hay matemáticas y hay muchas cosas que se aprenden. Entonces ya me relajé. Lo voy a buscar ese artículo, que no me había acordado más de esto hasta hoy. ¿Cuál es el método Doman? El método Doman para aprender a leer... Bueno, el método Doman es de inteligencia, digamos, es de estimulación temprana, pero el más conocido es la parte de lectura. Hay de lectura, de educación física, de música, de matemáticas y de conocimientos enciclopédicos. La idea es mezclarlos y sobre todo es muy importante si haces un programa intelectual, compaginarlo con el programa físico, o al menos con una parte del programa físico. Y es un método global en el que enseñas palabras completas en vez de enseñar las letras y de empezar por el abecedario. De hecho, a mis hijos yo nunca les he enseñado el abecedario y se saben las letras porque han hecho el método Doman. Tengo muchos vídeos sobre el método Doman en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama por mi nombre, busquéis Laura Mascaro Doman y ahí os salen un montón de vídeos sobre eso. Y Beth, las siguientes pláticas, Priscila las va a compartir en su página de Facebook que se llama Supraescolar. Allí la siguiente es dentro de 1 hora y ella va a ir poniendo los enlaces cada vez que empiece una. Y duran, esta es la primera y duran hasta el sábado. O sea que tenéis PowerRead. Bueno, Joana, te llamas como mi madre. Gracias por compartir sus conocimientos. Tengo 2 bebés de 2 años y otros 6 meses. Decidí educarles en casa, así que negocié mis años y me dedico 100% a ellos. Pues felicidades. Tenía muchas dudas que pude resolver con su vídeo. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Aprovechad para preguntar todo lo que queráis. El proceso de inglés de mi hijo, sí, tengo un vídeo también donde es que es lo que os decía. A mí me podéis preguntar todo de mi vida educando en casa, pero ya está todo ahí, porque he tenido blog desde el año 2007, yo he tenido blog, he tenido canal de YouTube y he tenido podcast. Entonces, está todo allí ya. Cualquier cosa que me preguntes te puedo decir, está en ese vídeo, está en ese artículo. Pero bueno, el tema con el inglés fue... yo sí tuve dudas con el inglés porque a mí me ha abierto muchas puertas, a nivel personal y a nivel profesional, el saber inglés me ha abierto muchas puertas. Y tenía un poco esa duda, pero luego pensé, bueno, si con lo demás confío que ella lo aprenderá, con el inglés, ¿por qué no? Entonces, el proceso fue, primero, tenemos muchos amigos que son familias mixtas, es decir, por ejemplo, padre español, madre canadiense, o padre español, madre australiana, padre español, casi todos son padres españoles con madres extranjeras, ahora que lo pienso, pero él, al estar en contacto con estas familias, obviamente los padres y los hijos hablaban inglés y él empezó a acostumbrar el oído, ¿vale? Igual no entendía, pero bueno, él se iba a casa de su amiga Annie, pues Annie con su madre hablan inglés y él oía. Entonces llegaron los videojuegos, el primero fue Minecraft y llegó YouTube. Y él sabía que había vídeos en YouTube de gente que jugaba Minecraft y que explicaban trucos y demás. Y empezó a verlos en inglés, porque en ese momento todavía no sabía que había gente que hacía lo mismo en español. Bendita ignorancia, también a veces viene bien no saber. Y empezaba a ver esos vídeos. Y claro, al principio yo pensaba, bueno, no entiende, pero como lo va viendo, pues irá deduciendo. Y a veces, cuando algo se repetía mucho, me preguntaba, oye, ¿qué es esto que dice? Y a lo mejor lo que decía era una palabra malsonante, ¿vale? Pero como él detectaba que se repetía, me preguntaba, ¿qué es lo que ha dicho aquí? Y luego... ya cuando pasó, digamos, como otra fase de videojuegos un poco más elaborados y ya de juegos en línea en el que tenía que chatear con la gente que jugaba, pero claro, todo eso viene junto con que él tiene libre acceso a Internet y puede jugar juegos en línea y no le censuramos eso, ¿vale? Más que unas pequeñísimas pautas de seguridad al principio hasta que vimos que ya podía hacerlo solo. Entonces,
ahí empezó que tenía que chatear, a veces incluso hablar en voz y tal, empezó a ver otros vídeos de otros temas en YouTube y empezó a querer ver las películas en versión original. Y entonces cuando tenía 10 años nos fuimos a Londres había la Minecon, que es la Convención Mundial de Minecraft, que cada vez se hace en un país diferente, y cuando vimos que era en Londres dijimos, mira, a lo mejor nunca lo tenemos tan cerca, nosotros vivimos en Madrid, de Madrid a Londres es muy fácil llegar en avión, y nos fuimos. Y allí nosotros le íbamos traduciendo las cosas, pues señales o la megafonía del metro, o lo que fuese, le íbamos traduciendo. Y nos miró como ofendido, de, ¿por qué me lo traduces si yo ya lo entiendo? Y dije, ¿tú qué vas a entender si tú no sabes inglés? Y sí sabía. Y había aprendido así con sus amigos bilingües, con las películas, con los videojuegos, con YouTube. Así fue. Sari escucha entrecortado. Yo no tengo buena conexión, también te lo digo, pero bueno, parece que los demás se están escuchando bien. Luego puedes ver la grabación seguro que se oye bien. Selene, solo para saludar y felicitar, muchas gracias. Nuestra familia es Lego en el Flexi School, acompañados de Laura Castellaro. Hicimos segundo de kinder y estamos felices. Creo que no escolarizaremos nunca. Sí, bueno, nunca digas nunca porque nunca se sabe. Yo estaba hablando el otro día con mi hijo, y el de 15 años, y me dijo, mira, es que si ahora nos obligaran a ir al colegio, casi me parecería divertido y todo, pero claro, ya con 15 años. Nunca sabes. Y Beth dice, no manejo un método para que aprendan a leer, pero sí leemos mucho y hacemos lectura en voz alta, lo principal. Uno de mis hijos ya muestra interés por aprender a leer, tiene 4 años, ¿qué me recomiendas? ¿Que aprenda yo un método para enseñarle o continúo con lectura confiando en que él irá aprendiendo? A ver, puede seguir como hasta ahora, siempre ponle a su disposición herramientas. Yo ya he dicho antes, por ejemplo, tenemos imanes, aquí hay números, pero en la nevera hay letras, y hay pizarras y hay cosas por la casa. Entonces, una cosa es que el interés lo estés como detectando tú, y otra cosa es que él claramente pregunte, ¿vale? Y si claramente pregunta, pues que hay que enseñarle. No te quedes solo en, bueno, como le leo en voz alta y aprenderá. No, haz juegos. Déjale notas, por ejemplo, para que las tenga que leer. Ponle una nota de buenos días. Yo cuando tenía pizarras en casa, que mira, ahora que lo estoy contando, yo creo que me voy a comprar otras pizarras para esta casa. A veces simplemente era eso, escribía buenos días y el niño lo leía. O que te ayude a hacer la lista de la compra. Son cosas del día a día. No tienes por qué usar un método, ni libros, ni nada. Quiero decir libros como de texto. Depende también de cómo surja ese interés. Bueno, gracias Marilyn. Yo tengo temores, dice Gaby, en cuanto a la lectura. Mi hijo mayor está cerca de cumplir los 6 años y ya tiene interés en aprender. Pero ¿y si le enseño y después no le gusta? Es que, a ver, una cosa es aprender a leer, saber leer y tener comprensión lectora, y eso es relativamente fácil de aprender, sobre todo si hay interés. Y otra cosa es que luego el niño sea lector, que le guste leer. Hay gente a la que no le gusta leer, y más los niños de hoy en día son, o sea, la generación de mi hijo pequeño se les llama la generación táctil, porque ya han nacido con las pantallas táctiles y además se relacionan con los, o sea, mi hijo al iPad le pide las cosas con voz, con comandos de voz, ni siquiera, no tiene necesidad de escribir ni casi de leer nada. Entonces, que aprendan, sí. Ya luego, que les guste o no les guste leer, eso es otro tema totalmente. Hay gente a la que no le gusta leer y no pasa nada. Yo me quedo tranquila. Para mí fue difícil también, porque en mi casa siempre hemos sido muy lectores. En la casa de mis padres hay más de 4.000 libros. Mis padres estaban siempre con las narices metidas en un libro. Yo estoy siempre con las narices metidas en un libro desde que aprendí a leer. Para mí fue muy impactante que a mi hijo no le gustara leer. Pero me quedé con la tranquilidad de que sé que debe leer, que tiene un buen nivel de comprensión lectora, que el día que quiera o necesite leer, tiene la herramienta, que es la capacidad para leer, ¿vale? Ya luego, que le guste o no le guste, mira, hay gente que le gusta el fútbol, gente que le gustan las películas, gente que le gustan las matemáticas, y gente que le gusta leer y gente que no, y no pasa nada. No se juzga a la gente porque no le guste leer, ¿vale?
¿Podemos ver los vídeos otra vez? Sí, los vídeos van a quedar grabados. Todos los demás se van a hacer directamente en Facebook. Este lo hago aquí porque mi conexión da problemas con Facebook y lo estoy grabando y espero no perderlo. Que yo con Zoom... uf. Valeria, hace un año que desescolarizamos. Mis hijos llevan un currículum y mi mente escolarizada siente que no aprenden nada. Si solo quieren jugar, ¿eso está bien? Por supuesto que está bien. Es que lo que el niño tiene que hacer es jugar. La herramienta, la principal herramienta del aprendizaje del niño es el juego. Lo que va muy bien cuando tú sientes que tú estás escolarizado, va muy bien hacerse listas de, digamos, de traducción al lenguaje académico. Es decir, cuando mi hijo juega con los Legos, ¿qué aprende de las cosas que se aprenden en el colegio? ¿Vale? ¿Qué aprende de matemáticas, de geometría? ¿Qué aprende a lo mejor de conocimiento del medio? ¿Qué aprende de motricidad? ¿Qué aprende de lengua también a lo mejor? Aprenden muchas cosas con cualquier tipo de juego. Entonces, hacerte estas listas de, vale, este juego que les gusta tanto, ¿qué aprenden con eso? ¿Vale? Igual con los videojuegos, yo en el taller de tecnología lo que recomiendo con los videojuegos es eso. Empiezas, por ejemplo, niños pequeños que les suele gustar el Minecraft. Hay 1.000.000 de artículos en internet que te explican que se aprende con el Minecraft. Si tú con eso te quedas más tranquila, busca esos artículos o haz tu propia lista. Yo no lo necesito. Yo ya he llegado al punto que sé que hagan lo que hagan, estarán aprendiendo algo. Que yo no veo qué están aprendiendo en ese momento, me da igual. Me da igual. Cuando mi hijo estaba con el aprendizaje del inglés, yo no me di cuenta, me da igual. Isa dice que comienza el evento con una de las grandes, pues muchas gracias. Sí, Priscila, yo creo que a Priscila se le ha ido de las manos y tiene más gente de la que vamos a poder ver, pero está muy bien que se va a quedar todo grabado y lo podremos disfrutar. Lorena dice, mi hija tiene 10 años y aún no lee de corrido. Gracias a charlas como estas y a Pris me ha relajado, me alegro. Ella solita ha tomado libros para leer y ha tomado más seguridad, aunque sigue sin leer como se espera para su edad. Mira, lo de se espera para su edad, bórralo, ¿eh? Eso en mi casa no se dice nunca. No hay edades para nada. He aprendido a entender que cada uno tiene su tiempo, eso es. Ella es maravillosa en muchas otras cosas, es más independiente, más unida a mí. Exacto, eso es en lo que te tienes que fijar. En todo lo que sí hace bien, en todo lo que sí es buena, en todo lo que le gusta, en todo lo que le interesa, eso es lo que hay que poner el foco. Patti, mi hija de 13 me ha pedido regresar después de 3 años de homeschooling. Creo que está motivado por la necesidad de socializar con chicos de su edad. ¿No te ha pasado con tu hijo mayor? No, no me ha pasado con mi hijo, pero lo he visto mucho en otros chicos que a estas edades... Mira, cuando un niño educado en casa pide volver a la escuela, suele ser por 2 motivos. Bueno, podemos decir por 3. Uno, porque piense que la escuela va a conseguir algo que en la casa no está consiguiendo. 2, sobre todo en la adolescencia, por la socialización, que a veces es verdad que es difícil conseguirla fuera de la escuela. Y 3, también en la adolescencia, cuando ya deciden a qué se van a querer dedicar y resulta que saben que van a tener que ir a la universidad, por ejemplo, que tu hijo quiere ser médico, pues es que no hay un camino alternativo, tienen que ir a la universidad. Entonces ya muchos empiezan con el instituto y ya se integran al sistema porque tienen ese objetivo en mente y les va bien por eso, porque no están allí por obligación ni sin ninguna meta, ¿vale? Entonces, si te lo pide, bueno, no me estás pidiendo mi opinión, pero te la voy a dar. Si tiene muy claro, también no sé en qué país vives, pero es que, por ejemplo, en España, si a mí me pasara eso con mi hijo, yo le tendría que explicar que si entra es muy probable que no lo pueda volver a sacar. Y que a lo mejor el instituto no va a ser como él imagina que será. Y que si dentro de 2 meses descubre que no le gusta, no le garantizo que le pueda volver a sacar. Eso en España. Si tú estás en un país donde no hay problema para volverle a sacar, que vaya. Aprovechate de esa ventaja que tenéis, si la tenéis, y que pruebe. A veces, a esa edad, pesa más la socialización y les compensa todo lo demás por tener ese sentimiento de pertenencia, de estar integrados en un grupo. Ana, te encontré ayer y soy muy feliz.
Me alegro, pues lo que decía antes, tienes más de 1000 artículos, más de 300 vídeos y más de 100 podcasts, todo contenido mío, así que a disfrutarlo. Diana, qué emoción escucharte. En diciembre tomamos la decisión de comenzar homeschool el próximo ciclo escolar. Creo que ya todo se adelantó. Claro, es que ahora te han dado el empujón. Tengo miedo de no saber qué orden llevar y pasar por alto algo que debo enseñarle. No vas a pasar nada por alto. Todo lo que necesitéis os va a llegar de una manera o de otra, más tarde o más temprano. Todo lo que necesites. Vas a educar en casa, estás empezando ya, prioriza la relación y procura eso. Olvídate de programas de estudio y fíjate tú en qué cosas te interesan. Y también otra cosa, fíjate en qué cosas no te interesan y qué te pasa cuando alguien te intenta hablar de esas cosas y cómo tu cerebro se desconecta, porque eso le pasa a los niños también. Así que no seas esa otra persona que les habla de cosas que no les interesan o que hace que las cosas no parezcan interesantes, porque todos hemos ido al colegio aquí, ¿no? Y todos hemos tenido algún profesor de una asignatura que en principio no nos gustaba, pero gracias a la pasión del profesor te ha acabado gustando esa asignatura. Pues eso somos nosotros para los niños. ¿Qué interés pones tú? ¿Qué interés tienes por las cosas del mundo y de la vida? ¿Cómo te relacionas con cualquier tema? ¿Qué haces cuando algo te interesa? ¿Dónde buscas? Si quieres aprender un idioma, la única opción que se te ocurre es me apunto a la academia. Entonces necesitas más proceso de desescolarización. Hay muchas más opciones. Vamos a ver, que hay muchos mensajes. A mi hija le gusta el arte, dice Caro, música, bailar, amo leer, pero los estrés de ellos y los estímulos que hay en el mundo son muy diversos. Eso es. De todo se aprende. Exactamente. En Minecraft, ¿qué ha pasado? ¿Qué me haces zoom? ¿Cómo salgo de aquí? Ahí, vale. Vamos a ver, ¿qué decía? En Minecraft hay una escuela, bibliotecas, reconstruyen ambientes históricos. Flor Montante, hola Flor. Sí, pero es que yo voy más allá de eso. Dices, en Minecraft hay una escuela y hay bibliotecas y hay libros. Y lo dices como que eso tiene más valor que si no tuvieran una escuela y una biblioteca. Y yo voy más allá y yo digo, aunque en Minecraft no haya biblioteca, aunque estés jugando al GTA, que es de robar coches, estás aprendiendo algo. Siempre. Para mí ese es como el objetivo de la desescolarización, es llegar a ese punto en que no te parezca más el hecho de que hay una biblioteca. Ana, ¿qué facilidades tienen si quieren cursar estudios superiores? Facilidades ninguna. En España supongo que estás. En España facilidades ninguna. Pero bueno, hay formas de hacerlo. También te digo que si tu hijo es pequeño no te preocupes todavía por eso, que quedan muchos años y las leyes cambian y puede pasar cualquier cosa. Y también te digo, muchos niños educados en casa no tienen interés en los estudios superiores porque son creativos y son emprendedores. Y para ese tipo de cosas no hace falta ir a la universidad. Joana dice, ¿es bueno asistir a comunidades de homeschool? Yo creo que sí, aunque también he tenido como mis fases con el tema comunidad. Pero sí, sobre todo creo que al principio es muy bueno ver que no estás solo, ver cómo lo hacen otras familias, conocer familias que llevan muchos más años que tú, que tienen hijos mayores, eso da como mucha tranquilidad, que no sientas que estás tú solo empezando este camino. Magda tiene una pregunta. ¿Has hecho portafolio de evidencias de aprendizaje de tus hijos? No, no he hecho portafolio. En casa del herrero, cuchillo de palo, decimos en España, que significa haz lo que digo y no lo que hago. Yo en mis talleres, sobre todo en el taller de legalidad, que es solo para España, siempre recomiendo tener un portafolio para tú poder demostrar qué has estado haciendo con tus hijos. Sin embargo, yo con el mío no lo he hecho, pero es cierto que he tenido blog desde el principio. Entonces, sí, en el blog se va viendo lo que hemos hecho, pero un portafolio como tal nunca he hecho. Recomiendo hacerlo. Sí, yo lo he hecho, no. Ya, todos tenemos incoherencias. Eli, tengo un bebé de 7 meses, cada vez más convencida. Pues adelante, mira, cuanto antes lo decidas, mejor.
Eli pregunta, ¿qué rol juega el papá de tus hijos dentro de la educación en casa? Pues el mismo que yo, sinceramente. Nosotros los dos estamos en casa, los dos somos trabajadores autónomos, entonces va todo repartido al 50%, excepto que hay épocas que uno tiene más trabajo que el otro o tiene más trabajo fuera de casa que el otro. Yo hay veces que tengo que viajar y estoy 3 días fuera de casa y entonces él tiene que estar 100%. Entonces nosotros nos vamos organizando también el trabajo en función del otro, para que siempre haya alguien disponible para los chicos. Por ejemplo, el mayor que tiene 1, 2, 3 clases fuera de casa, normalmente lo lleva el padre, normalmente no lo llevo yo, lo lleva él. Entonces esa parte sí que la hace él. Luego, como nosotros somos unschooler, no hacemos actividades puramente académicas, ahí no hay reparto. Sí que, por ejemplo, cuando el mayor quiso preparar el examen de inglés, ese se lo preparé yo. Pero luego, por ejemplo, su padre le hizo el año pasado un currículum de historia del siglo XX a través del cine. Preparó el listado de películas en orden cronológico, viendo cada película para qué servía, y entonces casi todos los días veían una película y le contaba antes un poquito por qué vamos a ver esta película, nos va a hablar de esta época o de este hecho o de este personaje, y después de la película, si surgían conversaciones bien y si no surgían también bien. Esa para mí es la clave del éxito, que después de la película no le pedimos hazme una redacción, un resumen de la película, explícame qué has aprendido. No, si surge, surge, y si no surge, no surge. Y todo está bien. Leticia pregunta por el cupón de descuento para el curso online de desescolarización interior. Tienes que poner maratón todo en minúscula y sin tilde, sin acento, ¿vale? Todo minúscula. Todavía no lo hagáis, que todavía no lo he activado, ¿vale? Pero esta noche ya estará. Saray me dice que su hija se acercó y me dice, es Laura, que ya me ubica por los vídeos. Sí, hay muchos niños que ya me conocen, de que los padres ven los vídeos y los niños al final ya son como... Me acuerdo una vez vino una amiga con su hijo y su hijo no me conocía, cuando me dijo, es Laura Mascaró, es la de los vídeos. Y ahora viene mucho, porque, bueno, ahora no, porque no puede salir de su casa. Dice alguien que no tiene nombre, dice, es que conozco papás anti-videojuegos. Los míos son fans de Smash Bros. Y han aprendido mucho en las 2 horas de juego diario. ¿Ves? A mí eso de las 2 horas de juego diario ya me rechina. En mi casa hay días que son 8 horas de juego y días que son 0 horas de juego. Y está bien, porque otra cosa con el tema de los videojuegos, pero vamos a tener que hacer el webinar de tecnología. Podéis ver la grabación en Patreon, ¿vale? Pero podemos hacer otro también. Que los videojuegos de hoy en día no son como los de nuestra generación. En mi generación jugabas un Tetris o jugabas un Mario y en 5 minutos habías terminado y podías volver a empezar. O si no, pues ya habías terminado y ya está. Ahora los juegos son mucho más largos y mucho más complejos. El Minecraft ni siquiera es que sea largo, es que no se acaba, nunca. Nunca. No es un juego que tenga un objetivo que cuando llegas ya está, se acabó. No, no se acaba. Entonces, ¿cómo vas a limitar ese tiempo? ¿Cómo lo haces? ¿No? Ese es el tema. ¡Ay, Kelly! Dice, escucho mucho de hacer manualidades con los niños pequeños, pero si a mí no me gusta hacerlo, debería estar ahí para que lo hagamos juntas. Mira, el tema manual, hice un post el otro día en Instagram, creo. Sí, en Instagram. Hice un post sobre el tema de las manualidades. Y dije, por suerte a mis hijos no les gustan las manualidades, porque yo sé que es una cosa que está como en un pedestal, la gente tiene como las manualidades, hay ciertas cosas que si no las haces parece que eres una mala madre. A mí las manualidades ni me gustan ni se me dan bien. Entonces, a mis hijos no les gustan y me encanta que no les gusten. ¿Qué haría yo si a mis hijos les gustaran? Yo pondría los materiales a su disposición y yo me quedaría a su disposición para enseñarles, porque un niño pequeño no tiene por qué saber cómo usar la cola o cómo usar el pincel o cómo hacer ciertas cosas, cómo recortar. Pero una vez que aprenden, tienen que ir siendo autónomos. Yo no me quedo 1 hora haciendo manualidades contigo, es que no lo soporto. Es que al final vamos a acabar mal.
por intentar hacer eso. Puedo hacer al principio por eso, para que vayan aprendiendo y estar ahí un poco como de apoyo, ¿vale? Tienes que aprender a recortar, tienes que aprender a pegar, tienes que aprender a recoger, tienes que aprender a planificar cómo va a ser la manualidad. Yo te ayudo en eso y tan a gusto, porque tú no sabes hacerlo solo, pero en cuanto tú aprendas, yo me voy de las manualidades, no va conmigo, lo siento. A ver. ¿Qué edad es la recomendable para iniciar homeschooling? Cualquiera. Todas las edades son buenas. Patti pregunta por un sitio que compartí el otro día en Facebook, que justo alguien que me sigue, que no sé si estará aquí hoy, me preguntó, me dijo, cuando tu hijo era pequeño hacía unas actividades tal, y yo no me había acordado más de eso, la verdad, aunque es cierto que mi hijo mayor hace muchos años que ya no está en esa página, pero tiene el póster todavía con las insignias estas que te ganas, tiene el póster en su habitación todavía. Esta página es diy.org y hay un montón de actividades que van como por temáticas. Entonces, no sé si ahora ha cambiado, nosotros entramos en esa página justo cuando se estrenó la página hace muchos años y era todo gratis. Creo que ahora hay como partes que son de pago y no sé muy bien si ha cambiado el funcionamiento, pero actividades de do it yourself, de hazlo tú mismo, por temáticas, y cuando cumplías cierto número de actividades de cada temática te daban una insignia, ¿no? Una especie de reconocimiento. Entonces, la experiencia fue muy buena, excepto por esa parte de que ni a él ni a mí nos gustan las manualidades. Entonces, las actividades que eran un poco más así como manuales, era como, bueno, ¿lo hacemos para conseguir la insignia o no lo hacemos? Pero fue muy bueno, me gustaba mucho la página. Ya os digo que ahora mismo no sé cuál es el funcionamiento, no sé en qué habrá cambiado, pero en ese momento nos gustó mucho porque te daba muchas ideas de muchos temas diferentes, muchas actividades de tipos diferentes y de niveles diferentes. Entonces, tenías ahí una gran variedad para elegir y para probar. Ibas viendo también lo que hacían los demás, o sea, tenías también esa parte como de comunidad, subías una foto de lo que tú habías hecho y veías la foto de lo que habían hecho los demás y podías comparar y aprender, y luego que había muchas actividades que a mí nunca se me habrían ocurrido o que eran temas que a mí a lo mejor no me llaman tanto la atención y yo no las había propuesto, pero como estaban en esa página, pues lo hicimos entre los dos. Y fue una forma también, claro, muchas veces la crítica al homeschooling es vas a reducir mucho el mundo de tu hijo solo a lo que a ti te gusta, a lo que tú sabes. Pues eso, por ejemplo, fue una manera de ponerla en contacto con temas con los que yo no le habría puesto, porque son temas que a mí no, a lo mejor no se me dan bien o no me gustan o no me interesan. Carolina dice que su hijo juega a Minecraft, que le gustaba mucho, que descubría la creatividad, que podía hacer creaciones, pero nos dimos cuenta que había zombies, fantasmas y peleas. Y eso provocó un tiempo de pesadillas y generó miedo a la oscuridad. Tuvimos que parar el juego. Y me dice, ¿qué juegos recomiendas que sean educativos y potencien habilidades en el niño? Mira, a mí me cuesta mucho recomendar juegos porque depende mucho de cada niño y porque mis hijos, tanto en el cine como en los videojuegos, nunca han seguido las pautas de las edades recomendadas, ¿vale? Mi hijo mayor, por ejemplo, con 3 años, sus 2 películas preferidas eran Gladiator y la versión del Rey Arturo de Antoine Fuqua. No son películas para niños de 3 años. A mi hijo pequeño, por ejemplo, que ahora tiene 4, no le he puesto esas películas porque sé que no le iban a gustar, es que ni las iba a ver, ¿vale? Pero al mayor le encantaban, las veía todos los días prácticamente, en bucle. Y aprendió mucho con ellas. Entonces, recomendar videojuegos a mí me cuesta mucho por eso, porque mi hijo con 9 años se había pasado el GTA y el, ¿cómo se llama el otro? Bueno, no me acuerdo, otro que hay de estos que también es violento, y he aprendido mucho con eso y le ha ido siempre muy bien. Entonces, es muy difícil decir. Mi hijo pequeño, por ejemplo, mira, voy a hacer una cosa, después voy a entrar en el iPad porque él se descarga sus propios juegos y yo a veces no sé ni lo que tiene. Después voy a entrar, voy a ver
lo que tiene y voy a recomendar algunos en Facebook. Pero, por ejemplo, tiene Lingo Kids para aprender inglés, tiene otra app para aprender euskera, porque el padre es vasco y queremos reforzar el idioma. Tiene una app que es de crear pasteles que no sé cómo se llama, luego lo voy a buscar, los voy a poner todos en el blog para que no se pierda y lo compartiré en Facebook. Una app de estas de eso, de crear como tartas y entonces cuando llegas a cierto nivel puedes tener una pastelería más grande que te da más opciones y puedes hacer batidos y bocadillos y no sé qué más y vas como ampliando tu imperio, ¿no? Y juego con otro juego que tampoco es para niños. Estos que he dicho ahora sí son para niños, pero juego con otro que no es para niños, que es un simulador de conducción de autobús. Entonces, él va conduciendo su autobús, va ganando dinero con las cuotas de los pasajeros, va ganando dinero, ahorra ese dinero para comprarse un autobús más grande y mejor, y ahora ya ha llegado al punto de que ya tiene 3 autobuses y 2 empleados. O sea, tiene 2 empleados, que son gente ficticia, no es gente real, 2 empleados en el juego que conducen los otros 2 autobuses y él conduce uno. Entonces ahí tienes un montón de aprendizajes, desde la coordinación, porque tiene que usar los mandos, el gas, el freno, las direcciones, tiene que saber conducir por el carril, tiene que seguir el mapa para saber a dónde tiene que ir, tiene que parar para recoger los pasajeros, pero también tiene que ahorrar el dinero, decidir si lo gasta en este autobús o si prefiere esperar un poco para luego poder tener un autobús mejor. Luego tiene que decidir si contrata a alguien y abre una oficina en otra ciudad y es como gestionar una pequeña empresa. Es maravilloso. Igual que los Sims, también jugamos mucho a los Sims, a eso jugamos juntos porque él solo se pierde un poco. Y también hay un tema de gestión y de coordinación y de planificación que es espectacular. Pero luego os hago un post con aplicaciones que tengan el iPad, así para peques. Mira, y Jessica preguntaba, ¿puedes mencionar habilidades que desarrollen en los videojuegos fuera de lo académico? Sí, es que de hecho yo no distingo entre lo académico y no lo académico, ¿vale? Te puedo decir que en Minecraft aprendes de geometría. Hay un juego de álgebra que nos gusta mucho, de Dragon Box, de hecho hay varios juegos. Dragon Box lo recomiendo muchísimo porque aprendes álgebra de una manera súper divertida. Pero otras habilidades, pues las más obvias, la coordinación mano-ojo, la gestión, la planificación, el idioma muchas veces, no porque la app sea para aprender un idioma, sino porque tienes que aprender ciertas cosas, sobre todo en juegos en línea, por ejemplo, necesitas trabajo en equipo, necesitas habilidades de comunicación y demás. En los juegos que estás tú solo esto igual no está tanto, pero sí de gestión y planificación, igual que aprender a demorar la gratificación, ¿eh? Que es algo que yo trabajo mucho en el taller de finanzas, tanto con los niños como con los padres. El aprender pues lo que decía del autobús, por ejemplo, me puedo gastar ahora el dinero y tener un autobús regular, o puedo no gastarlo ahora, seguir trabajando, seguir ahorrando y dentro de una semana tendré un autobús mucho mejor. Ese tipo la toma de decisiones, lo que más aprendes con los videojuegos es la toma de decisiones y a ser rápido en las decisiones. Lo que yo decida ahora va a afectar al desarrollo del juego, entonces tengo que en 3 segundos valorar todas mis opciones, ver cuál va a ser la consecuencia de cada una de esas opciones y al final ver qué decido. Y luego asumir la consecuencia de esa decisión que a lo mejor no ha sido la más correcta. Todo esto son cosas que fuera de lo académico aprendes con los videojuegos. Yo soy muy fan de los videojuegos. Juan Pablo desde Ecuador, un saludo. Tenemos un grupo de familias que hacemos educación en casa. Me encanta. ¿Qué tan importante es el grupo de apoyo con otras familias que hacen lo mismo? Bueno, esto, no sé si estabas antes, ya lo he contestado. No me voy a repetir, podéis ver la grabación. Yo he tenido mis altibajos, mis épocas de no tener comunidad y desearla, épocas de tener comunidad y disfrutarla mucho, épocas de tener comunidad y decir, esto al final no me aporta lo que pensaba que me aportaría. Yo creo que es bueno que existan los grupos, pero también tienes que ver qué es lo que buscas en el grupo y que a lo mejor no te va a proporcionar eso. Carolina, no sé muy bien de qué estás hablando. Dice,
esos vídeos le gustan a mi hijo. Te agradecería los busques y me los escribas. ¿Qué vídeos? No sé a qué vídeos te refieres. Que bueno, al final hemos acabado un poco con el tema videojuegos. A mí es que me fascina. Tengo en mi podcast una entrevista, lo tenéis en las plataformas de podcast, pero también en YouTube. Una entrevista con Alexander Robleño, que fue el primer coach de videojuegos que tuvo mi hijo, fue el que nos encaminó para que se pueda dedicar profesionalmente a jugar videojuegos. Que cuando digo mi hijo se quiere dedicar profesionalmente a los videojuegos, la gente normalmente piensa que quiere ser desarrollador, ¿no? Programador. Y no, él quiere ser jugador. Y de hecho ya está en ello. Está ya en nivel semiprofesional con un equipo, en un club y haciendo sus competiciones. No sé por qué decía esto. Porque tengo una entrevista que la podéis buscar en YouTube o en las plataformas de podcast con Alex sobre el tema de los videojuegos. Y él es una persona que se dedica profesionalmente, ha sido jugador profesional, ahora tiene su propio club, es coach, entonces está muy metido en ese mundo, lo conoce muy bien desde dentro y dice cosas muy, muy interesantes. Carolina, videojuegos de construcción. Sí, mira, me lo voy a apuntar, buscar las apps de Víctor y hacer un post. Lo haré en el blog para que no se pierda, porque si lo hago en Facebook luego se pierde. Y ya está. Nosotros ya veis que usamos mucho la tecnología y no precisamente para hacer clases online. Hemos visto muchísimo cine, sobre todo mi hijo mayor es muy de cine y de videojuegos. El pequeño, de momento, el cine no tanto, pero los videojuegos sí. Y eso nos ha dado muchas bendiciones en la familia, tanto a nivel educativo como a nivel de relación también. Y sobre todo, por favor, en esta época de confinamiento, no sé si en todos los países estáis en cuarentena, pero nosotros en España no podemos salir ni a la calle. No intentéis estar todo el tiempo educando y entreteniendo a los niños. No, también se aprende a jugar solo, pueden aburrirse, pueden ver la tele y pueden jugar videojuegos y no pasa nada. En este momento la prioridad absoluta es la salud mental de todos y el bienestar emocional de los mayores y de los pequeños. Y si para eso hay que ver 2 horas de tele, se ven 2 horas de tele. No pasa nada. ¿Vale? Que yo sé que estar 24 horas al día con los niños puede ser muy duro y muy cansado. Y sobre todo si no estás acostumbrado. Así que sed muy pacientes con ellos y con vosotros mismos. Y si necesitas ponerle la tele para que tú puedas descansar un rato, le pones la tele. Y en vez de sentirte mal por ello, agradece que vivimos en una época que tenemos tele, tenemos internet, tenemos videojuegos. Agradece. Bueno, no sabía muy bien qué contaros hoy y no sabía por dónde iba a acabar esto. Me alegro mucho de que haya habido preguntas porque yo podría estar aquí hablando, ya os digo, son más de 1000 artículos, 300 vídeos y 100 podcasts hablando del tema. Entonces yo podría estar aquí hablando 5 horas y al final no contestar a las dudas que vosotros realmente tenéis. Por eso me interesaba que hubiera tiempo para hacer preguntas. Muchas gracias a todos los que habéis estado, a los que habéis estado escuchando, a los que habéis participado preguntando. No sé cuál es ahora la siguiente charla, pero id al Facebook de Priscila, la página de Supraescolar, que ella cada vez que empiece una charla la va a compartir allí desde hoy hasta el sábado. ¿Vale? Sigue entrando gente, yo ya me estoy despidiendo. No sé si también, Priscila puso los horarios de México y a mí me costó un poco hacer todos los cambios al horario de España y a lo mejor hay alguien que se ha confundido con el horario, pero no pasa nada. Estoy grabando esta charla, solo deseadme suerte para conseguir esta grabación porque es la primera vez que lo hago así y espero no perderlo. Lo dicho, voy a poner el blog con las apps de Víctor. Voy a poner un descuento en el curso de la desescolarización interior, lo vais a tener dentro de un par de horas, estará esto hecho, en lauramascaro.com/cursos, ahí los tenéis todos, y en mi Patreon tenéis acceso a las grabaciones de los webinars, que los tengo de todo, temas de libertad financiera, de ingresos pasivos, de emprendimiento online, de crianza y tecnología,
y creo que alguno de homeschooling debe haber también por ahí. Todo eso lo tenéis en mi Patreon, en patreon.com/Laura Mascaró, ¿vale? Y nada más, me podéis seguir en Instagram, laurecas78, o en Facebook, me buscáis por mi nombre. También estoy en YouTube, estoy en iTunes, estoy en todas partes. Así que si queréis más de mí, que sepáis que yo sigo haciendo cosas, pero que tenéis un archivo enorme donde ir a bucear y a aprender. Mucho ánimo a todos, mucho ánimo con el confinamiento si estáis confinados en vuestro país, y mucha paciencia y mucha amabilidad con los niños en casa, y sobre todo si decidís que no vuelvan al cole, pues mi enhorabuena, bienvenidos al club, y ya veréis que os va a encantar y que es mucho más fácil de lo que parece. Besos a todos, muchísimas gracias por haber estado.